Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de Mendeley Data. Esta sesión viene organizada dada un grupo que tenemos de bibliotecas de ciencias de la salud con las que nos estamos reuniendo de forma frecuente y que les agradezco por estas ideas y estas iniciativas, y junto con el CEBIER, no solamente el área de Clinical Solutions a la que pertenezco, que por cierto mi nombre es Patricia Ceballos para quienes no me conozcan, y tenemos el día de hoy esta sesión de Mendeley Data en la cual mi compañero Juan García del área de Research nos acompaña el día de hoy y pues nos va a hacer esta presentación. Por favor, como siempre, cualquier pregunta o duda la hagan a través de la opción de preguntas y respuestas o a través del chat, y al final de la sesión o dependiendo del momento pues intentaremos resolverlas. Muchas gracias y te cedo la palabra, Juan, cuando quieras. Pues muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos. Es un placer teneros, aunque solo sea online. Me gustaría haber hecho una sesión presencial, pero bueno, todos sabemos que las circunstancias son las circunstancias. Encantado de estar con vosotros. Como ha dicho Patricia, Juan García, soy el responsable de venta de soluciones de gestión de la investigación, ¿vale? Es decir, yo me dedico sobre todo a hablar con instituciones para ayudarles a gestionar todo el ciclo de investigación, incluyendo los datos de investigación, ¿vale? Específicamente la sesión de hoy va a consistir en dar una pequeña introducción en relación a qué consideramos que son los datos de investigación. Presentaré una breve 2 o 3 transparencias del producto y voy a hacer una demostración de principio a fin de qué es el producto y cómo os puede ayudar a gestionar vuestros datos, ¿no? Voy a intentar compartir la pantalla e iniciar la presentación. Un segundín. Perfecto. Patricia, ¿confirmas que puedes ver la presentación? Sí, se puede ver. Perfecto. Venga, pues empezamos. Muy bien. Bueno, antes de nada, cualquier duda, cualquier pregunta por el chat. Yo ahora mismo no tengo visibilidad del chat. Patricia, si hay alguna pregunta, por favor, envíelo, ¿vale? Porque yo ahora mismo no tengo visibilidad. En Sin todo problema. caso, y si después del evento hay algún tipo de duda, de pregunta o de inquietud, o si queréis conocer mejor el producto, tenéis mi correo electrónico, podéis contactar conmigo en j.garcia@elsevier.com, ¿de acuerdo? Bueno, y tal como hemos dicho, ¿qué vamos a hablar de ello? Bueno, lo primero que vamos a hablar es poner en contexto los datos la gestión de los datos de investigación. Yo creo que es interesante que con 2 o 3 puntos os enseñe cuál es la visión del CEBIER y el por qué estamos hablando hoy de la gestión de datos de investigación. El segundo punto del día será explicaros sobre el papel que es Mendeley Data, en qué consiste Mendeley Data, ¿vale? Y qué tipo de módulos tiene el programa. Y yo creo que el grueso de la presentación será una demostración que haré de principio a fin del producto, ¿de acuerdo? En todo caso, si tenéis algún tipo de pregunta, como dije anteriormente, podéis utilizar el chat. Y bueno, Patricia, o cuando ya terminemos la demostración, yo tendré visibilidad o Patricia me podrá decir las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. ¿Cuál es el valor de los datos de investigación según el CEBIER? ¿Vale? Esto puede ser bastante variable, pero yo creo que es interesante que pongamos un común denominador, ¿vale? Y lo primero que me gustaría comentaros es que nosotros consideramos como los datos de investigación no solo los datos en sí, ¿vale? Generamos cualquier experimento, generamos cualquier evento en el cual tenemos que tomar datos. Para el CEBIER, y entiendo que para casi todas las instituciones, los datos de investigación no solo consisten en los datos en sí, o los datos procesados, sino todo el conjunto adicional de variables que ayudan a hacer el experimento, ¿vale? Sabéis que se hizo un estudio no hace demasiado diciendo que casi el 80% de los experimentos no se podían reproducir porque faltaban datos para poder igualar esa reproducción. Aquí tenemos datos adicionales como por ejemplo qué protocolos, qué flujos de trabajo, qué datos ambientales tienen que tener para poder repetir y sobre todo, lo más importante, programas y datos para poder configurar todo el entorno de producción. Y tal y como nos dice la Comunidad Económica Europea, esos datos se tienen que almacenar según los principios FAIR,
Si no lo sabemos, los principios FAIR son findable, es decir, que se puedan encontrar fácilmente, accessible, que se puedan acceder, ¿de acuerdo? Que sean interoperables, es decir, que estén en un formato en el cual se puedan reutilizar, y por último, que se puedan reutilizar realmente, ¿vale? Que esos datos sean de un experimento y que se puedan reutilizar para otros experimentos. En eso consisten los principios FAIR, ¿vale? Por otro lado, el por qué utilizar una herramienta de gestión de datos también influye el ambiente. Es decir, si vemos aquí tenemos una representación de todos los registros que tenemos en Scopus relacionados con publicaciones. Si vemos, por ejemplo, cuál es la tasa anual compuesta de crecimiento de publicaciones, pues más o menos tenemos un 5%. Pero, sin embargo, si la comparamos con la tasa anual de crecimiento de publicaciones que llevan incluidos o un dataset o una referencia a un dataset, el crecimiento anual llega a ser el 21%. ¿Eso qué implica? Lo que implica es que actualmente existe una explosión de publicación de datos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues es bastante significativo, bastante sencillo. Si vemos, por ejemplo, y a mí me parece que es una transparencia bastante interesante. Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, esto es un estudio que hemos hecho de todos los artículos y artículos en publicaciones con datasets, vemos, por ejemplo, que el percentil 10 de citaciones de los artículos vienen a estar aproximadamente en un 7%. Pero, sin embargo, ese mismo percentil de publicaciones asociadas con dataset tiene un 25% de probabilidad de estar en un percentil 10. ¿Eso qué implica? Primero, el hecho de incluir datos de investigación en un artículo implica mayor número de citaciones. Y además, en el eje de las X estamos viendo de que existe una mayor probabilidad, un 50% de probabilidad de que ese artículo provoque una serie de colaboraciones. ¿Eso qué implica? Bueno, pues cuando publicamos un artículo y ese artículo está relacionado con un dataset o publicamos el dataset en sí, tenemos mucha más probabilidad de que el artículo tenga mayor número de citaciones y aparte que tengamos mayor probabilidad de colaborar con otras instituciones. Y esto no es algo que lo diga el Sevier, hay estudios, por ejemplo el que tenéis en pantalla, donde se dice que aquellos artículos o aquellos datasets que estén publicados tienen un 25% más de probabilidad de tener citaciones. ¿De acuerdo? Yo creo que es un hecho fehaciente y yo creo que es interesante. Pero no me quiero quedar ahí, tenemos la regulación. ¿Vale? Tenemos la regulación, a día de hoy, bueno, en los últimos años tenemos pilotos de acceso abierto a datos, vemos que esa iniciativa desde la Comunidad Económica Europea se lleva desde el año 2008, ¿vale? En 2014 hubo una actualización para incluir, por ejemplo, pilotos de planes de gestión de datos. El acceso abierto se hizo totalmente obligatorio y a partir de 2017 se obligó a todas las instituciones que quisieran tener cualquier tipo de ayuda a tener los datos abiertos en un depósito siguiendo los principios FAIR. La actualización para 2021 con el plan Horizon Europe es que todos los datos obligatoriamente de todas las instituciones sean en abierto, tengan un sistema de gestión de datos y en principio, por ejemplo, pues no hay ningún tipo de justificación para no utilizar un sistema de gestión de datos, es decir, es obligatorio, ¿vale? A no ser de que haya algún tipo de justificación, por ejemplo, específica para no mostrarlos. Se deben publicar siguiendo los principios FAIR, que ya he comentado anteriormente, ¿vale? Además, deben estar acompañados de un plan de gestión de datos, ¿vale? Deben estar depositados en un repositorio trusted. Trusted significa que permanece a lo largo del tiempo, ¿vale? Y con acceso abierto, ¿vale? Con las licencias de Creative Commons, por ejemplo, por defecto, ¿vale? Y lo más importante es que tengan requisitos adicionales de metadatos, que se pueden reutilizar los datos. Y un tema extremadamente útil es que los costes de implantación del sistema de gestión de datos, ¿vale? Por ejemplo, el sistema de almacenamiento, el sistema de colaboración,
se pueden utilizar o se pueden justificar en aquellas convocatorias de investigación. Por tanto, podemos justificar dichos datos dentro de las convocatorias. ¿Vale? Dicho esto, el por qué, y aquí viene también otra aproximación, el por qué tenemos que utilizar un sistema de datos de la investigación. Y aquí me gustaría poner un caso real. ¿Vale? Tengamos cualquier tipo de institución, pública o privada, ¿dónde guardan los datos esa institución? Bueno, pues de momento el sentido común nos dice que dicha institución tiene que tener un repositorio institucional de datos, ¿vale? Donde en teoría todas las personas que generarán datos de cualquier tipo tendrán que introducir los datos de investigación, ¿vale? ¿Cuál es el problema? La problemática es que independientemente de dicha infraestructura oficial, hay otra infraestructura oficiosa dentro de la institución donde normalmente cada uno de los investigadores suelen almacenar de manera provisional o provisional, entre comillas, definitiva, los datos de investigación, ¿vale? Yo estoy haciendo mi experimento, los datos de investigación los guardo dentro de una carpeta compartida, por ejemplo, y cuando ya decido publicar el dataset, pues ya directamente lo hago en el repositorio institucional. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la institución en sí no tiene control sobre dichos repositorios oficiosos, ¿vale? Y por último, un tema que a mí me parece también muy importante y que nosotros también damos una solución bastante significativa, es los repositorios generalistas o de dominio. Supongamos que existe bueno, pues un grupo que está haciendo una investigación específica sobre un tema muy específico. Normalmente, para dar visibilidad a esos datos de investigación, dichos datos no se suelen almacenar en el repositorio institucional. ¿Por qué? Porque dicho repositorio institucional no está lo suficientemente bien indexado o no tiene la suficiente publicidad. Lo que se suele hacer es publicitarlos, almacenarlos en un repositorio específico de un dominio de conocimiento muy específico. Otro caso puede darse, por ejemplo, en las colaboraciones. En un hospital, por ejemplo, se suele colaborar con universidades, con otro tipo de instituciones. Para poder gestionar adecuadamente dichos datos de investigación, no se suelen duplicar el almacenamiento, sino simplemente se suele utilizar un repositorio específico para almacenarlo, que no suele coincidir con los datos con el repositorio institucional. ¿Eso qué implica? Bueno, pues normalmente el 90% de todos los datos que se generan no están almacenados en el repositorio institucional. Y eso conlleva un reto bastante importante para cualquier tipo de institución. Primero, porque no controlamos los datos, y segundo, porque ni siquiera tenemos conciencia de que esos datos existan. Eso implica que al final, si tenemos que hacer algún análisis de impacto o incluso necesitamos justificar cualquier tipo de proyecto, vamos a tener una serie de carencias para poder justificar o publicar dichos datos de investigación. Y aquí es donde entra en juego Mendeley Data, ¿vale? Mendeley Data es una solución de investigación de principio a fin, ¿vale? Proporcionamos una serie de herramientas para que los investigadores puedan encontrar datos de investigación, ahora veremos cómo, para que incluso puedan almacenar datos de investigación por ellos mismos, y también ayudamos a las instituciones a que los distintos investigadores puedan colaborar entre sí, poniendo en común sus datos de investigación en un entorno totalmente controlado y totalmente administrable. Y por último, proporcionamos las herramientas para que las instituciones puedan publicar esos datos cumpliendo los principios FAIR y cumpliendo la regulación vigente. Pero vamos más allá. Nosotros, a través de Mendeley Data, tenemos un módulo, que es el Data Monitor, que nos permite indexar y afiliar datasets que pertenecen a la institución y que residen en distintos repositorios. Eso implica que utilizando Mendeley Data por completo, vamos a tener una imagen y vamos a tener un control integral de todos los datos de investigación de una institución. ¿Cuáles son los distintos módulos de la solución? Bueno, actualmente a día de hoy tenemos 4 módulos. Dentro de pocas semanas va a haber un cambio incluso de branding del producto. No se va a llamar Mendeley Data, se va a llamar Digital Commons Data. ¿De acuerdo? Va a haber un cambio de nomenclatura, pero como actualmente dicho cambio no es público, utilizo esa referencia, ¿vale? Pero principalmente la herramienta es exactamente la misma con un branding diferente, ¿vale?
El primer módulo es el módulo de búsqueda. Un módulo de búsqueda es un portal común donde cualquier persona y de forma gratuita va a poder realizar búsquedas sobre los distintos repositorios que indexamos. Mendeley Data tiene un motor de indexación con más de 20 millones de datasets incluidos de más de 1000 repositorios diferentes. Ahora cuando hagamos la demostración lo vamos a ver. Aparte de eso, permitimos que las instituciones, incluso los investigadores, puedan almacenar datos de investigación, ¿vale? Dentro de lo que denominamos el repositorio, ¿vale? Cualquier persona directamente genera un dataset, le añade los distintos metadatos y puede publicar directamente en la plataforma. El tercer módulo, que es el módulo Data Manager, implica un entorno de colaboración. Normalmente las investigaciones no se hacen de forma aislada, hay un grupo de trabajo el cual comparte una serie de datos. Nosotros proporcionamos un entorno de trabajo donde podemos coordinar recursos, coordinar personas, coordinar orígenes de información y aparte coordinar los distintos datasets que conviven dentro de la investigación y el versionado. Cuando esos datasets están lo suficientemente maduros para poder publicarlos, los publicamos y tenemos un control de versiones. Y aparte proporcionamos también un control de calidad y una moderación de dichos datasets. Y por último, el módulo Data Monitor consiste en un motor de búsqueda y afiliación automática de los datasets en relación a personas e instituciones en todo el abanico global de repositorios. Es decir, si una institución quiere saber cuántos datasets tiene a nivel mundial, lo puede saber consultando en dicha base de datos, ¿vale? Esa base de datos tiene un interfaz gráfico donde a nivel de institución podemos comprobar cuáles son los datasets que están publicados, por ejemplo, dentro del repositorio de Mendeley Data, pero además cuáles están publicados, cuáles están afiliados en repositorios que están fuera de la institución. ¿De acuerdo? Esto es un mapeo aproximadamente de todos los casos de uso que hemos visto anteriormente, ¿vale? Cuáles son los productos del Elsevier, de Mendeley Data, que corresponden a cada uno de los casos de uso. Por ejemplo, para dar solución al repositorio de datos institucional, nosotros utilizaríamos la herramienta repositorio, ¿vale? Para poder consolidar los distintos repositorios oficiosos, como he dicho anteriormente, dentro de una institución, utilizaríamos la herramienta de colaboración Data Manager, y para poder incluir los distintos repositorios en dominios especialistas, pues utilizaríamos, por ejemplo, el Data Monitor y el módulo de Data Search para poder encontrar publicaciones, ¿vale? Otro tema extremadamente importante y muy interesante consiste en las colaboraciones que tenemos con el ecosistema. Elsevier no es única en el ecosistema y lo que hemos hecho es proporcionar una serie de colaboraciones y adaptaciones a la herramienta que nos permite estar totalmente alineados con los distintos players del ecosistema. En esa transparencia aparecen las principales alianzas. En la parte superior aparecen las alianzas externas, es decir, las empresas en las cuales nosotros confiamos para enriquecer el producto, y en la parte inferior aparecen las alianzas internas con las distintas sincronizaciones que tenemos de los distintos productos del Elsevier. Muy rápidamente me gustaría comentaros que independientemente del sistema de almacenamiento que tiene Mendeley Data, tenemos un acuerdo con la sociedad DANS para tener un repositorio de preservación a largo plazo. Bueno, a largo plazo es de por vida. Cualquier dataset que se almacene en Mendeley Data va a estar publicado de por vida en DANS, con un acuerdo perpetuo, ¿vale? Por otro lado, sincronizamos y nos dejamos sincronizar por OpenAir, es decir, sincronizamos directamente los repositorios Zenodo y somos capaces de ser sincronizados a través de su plataforma. En relación a los DOIs, es un tema bastante interesante. Hemos llegado a un acuerdo con DataSite para generar automáticamente los DOIs desde el momento que se crea el draft del dataset. Eso implica que cuando creamos un draft del dataset, automáticamente hacemos una llamada a la API de DataSite, nos dan un DOI y ese DOI es el que va a quedarse en toda la vida del dataset. Otro tema también importante es
si una institución tiene un prefijo institucional, podemos mantener ese prefijo institucional de datasite, ¿vale? Lo podemos sincronizar y que forme parte de la URL del DOI, ¿vale? Además, como parte del acuerdo de la alianza Scholix, proporcionamos datos e ingestamos datos de Scholix dentro de nuestra base de datos. Scholix es una alianza donde los distintos proveedores de gestión de datos de investigación contribuyen a dar visibilidad a aquellos datasets. Otro tema también importante es la sincronización con planes de gestión de datos. Como vimos anteriormente, la Comunidad Económica Europea obliga a las instituciones a tener un plan de gestión de datos. Y nosotros somos capaces de integrar la herramienta DMP Online, por ejemplo, como herramienta de gestión de planes de gestión de datos. ¿Vale? Y por último, la joya de la corona, que es la sincronización con los distintos repositorios y las distintas familias de repositorios de la familia de gestión de datos, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos como Dryad, Pangea, etcétera, etcétera, y ahora lo vamos a ver cuando hagamos la demostración. Este es el ecosistema externo al Elsevier, pero sin embargo, independientemente de las colaboraciones que podemos hacer de forma externa, nosotros hemos proporcionado un mecanismo de sincronización de datos con las distintas herramientas que normalmente las instituciones que realizan investigación suelen tener, como por ejemplo Scopus. Nosotros proporcionamos toda la información de afiliación de datos de investigación a los perfiles de Scopus. ¿Eso qué implica? Que yo puedo hacer también búsquedas de datos de investigación a partir de Scopus, ¿vale? Pure, que es nuestro sistema de gestión de la investigación, que espero presentaros después de las vacaciones de verano, también permite una sincronización de los datasets. Eso implica que cuando una organización está gestionando, por ejemplo, todo su ciclo de investigación, pueda añadir también a su base de datos de conocimiento todo el conjunto de datasets que se ha generado, tanto interna como externamente. Saibal, creo que ya habéis visto el producto. Saibal también permite la inclusión de datos de investigación en las estadísticas. Y muy rápidamente, bueno, vamos a permitir la actualización también de Plan Analytics para poder medir las estadísticas en la web. Y bueno, la publicación también de datasets en SSR, ScienceDirect. Y un tema también importante es la inclusión de Mendeley como entidad de gestión de usuarios, si no tenéis un grupo de usuarios específico para poder validar en la herramienta. ¿De acuerdo? Justo antes de empezar, sí me gustaría dar una visión en general del producto. El producto tiene una parte de pago y una parte gratuita, ¿vale? La parte gratuita empieza por el portal. Cuando veamos el portal de búsqueda, esta parte es totalmente gratuita. Es decir, cualquier persona que necesite encontrar datos de investigación puede ir directamente a Mendeley Data, ¿vale? Vamos a ver la página y puede encontrar información. Esta búsqueda de información no es de pago, es totalmente gratuita. Después, además, proporcionamos una versión muy restringida para que en un momento determinado cualquier investigador pueda subir al repositorio un dataset, ¿vale? Incluimos también la funcionalidad de generación de DOIs y el dataset puede tener hasta 10 gigabytes de información, ¿vale? Pero, sin embargo, proporcionamos 3 módulos adicionales que sí es verdad, introducen una serie de características bastante interesantes, como por ejemplo el repositorio. El repositorio permite, por ejemplo, la generación de metadatos específicos para la organización, lo vamos a ver, una colaboración mucho más detallada y un control y moderación específico de los datasets. Data Manager es el módulo de colaboración y os anticipo que en la próxima versión el repositorio y el manager estarán incluidos en un solo módulo, solamente habrá un solo módulo, y permite pues, la creación de grupos de trabajo, creación de proyectos, etcétera, etcétera. Y por último, como dije anteriormente, Data Monitor. Data Monitor permite, digamos, tener una conciencia de todos los datasets que tiene toda la organización dentro y fuera del repositorio institucional. Por último, y antes de hacer la demostración, un par de reseñas de clientes. Nos dicen que el 82% de los clientes que han probado Mendeley Data les parece una experiencia muy positiva y sobre todo el 96% de los usuarios de la herramienta, casi la totalidad,
destacan la capacidad para poder compartir los datos de forma efectiva, ¿vale? Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de hacer la demo. Antes de hacer la demo voy a hacer una pequeña pausa y no sé si tenéis cualquier pregunta de la primera parte de la presentación. Lo digo porque para que no se nos olvide, ¿vale? Patricia, no sé si tenemos alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta por el momento. Vale, vale. En todo caso, al final de la sesión la vamos a hacer, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a presentaros la herramienta, ¿vale? Patricia, confírmame que lo vemos bien. Sí, se ve correctamente. Perfecto, vale. Pues os presento el portal de búsqueda de Mendeley Data. Este portal es totalmente gratuito, como dije anteriormente, y podemos entrar en data.mendeley.com, ¿vale? Y lo primero que aparece es una ventana de búsqueda, es un portal bastante sencillo, ¿vale? Aquí en la parte superior hay una serie de menús, ¿vale? Esos menús son contextuales y aparecen porque yo he hecho login en la herramienta, ¿vale? En principio no tendrían que aparecer, pero bueno, ya que he hecho login, que sepáis que estos menús al final no van a aparecer, ¿vale? Y tenemos una ventana de búsqueda de datos. Lo primero que voy a hacer es hacer una búsqueda vacía, ¿vale? Hago una búsqueda vacía. ¿Qué va a aparecer? Bueno, lo que va a aparecer es lo siguiente. Primero, al hacer una búsqueda vacía van a aparecer todos los datasets que están publicados, que tenemos indexados en la herramienta, que a día de hoy son más de 27 millones, 27.400.000, ¿vale? En la zona de la izquierda va a aparecer los distintos tipos de datos que tenemos indexados. Otro filtro que es el tipo de repositorio, y aquí sí me gustaría dividir entre el repositorio de datos en sí, puros y duros, y artículos que están referenciando a repositorio de datos, ¿vale? Y después la lista de todos los repositorios de datos que tiene indexado Mendeley Data. Independientemente del almacenamiento que tiene, nosotros somos capaces de indexar toda esta lista de distintos repositorios, ¿vale? Es bastante sencillo. Vale, pues imaginemos que somos que soy un investigador y que quiero realizar una búsqueda muy específica, ¿vale? Una búsqueda, por ejemplo, de algún marcador, ¿vale? Contra el cáncer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el CA125, que es un marcador, ¿vale? Y fijaos, lo primero, digamos que también proporcionamos búsquedas contextuales. Eso implica que dependiendo de la cadena que pongamos en el cuadro de texto, va a aparecer una serie de propuestas de búsqueda, ¿vale? Yo voy a incluir solamente este marcador, ¿vale? Vale. En principio, veis que la búsqueda proporciona 930 resultados, ¿vale? El primer comentario. Fijaos que cada uno de los registros corresponden a un repositorio distinto, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es diferenciar entre artículos que referencian a repositorios y repositorios de datos en sí, ¿vale? Yo lo que voy a hacer directamente es marcar solamente los repositorios de datos. Y a su vez, de los 209 resultados, aquí aparecen una serie de búsquedas, ¿vale? Veis que hay distintos tipos de repositorios, ¿vale? Donde más resultados hay es en Figshare Academic Research y en Zenodo, ¿vale? Vale, pues en principio vemos que somos capaces de indexar los metadatos, ¿vale? De cada uno de los registros, ¿vale? Si hacemos clic, ¿vale? Aparecerían, ese no tiene metadatos, por ejemplo, ¿vale? Pero sí es verdad que tiene como metadato el título, ¿vale? Y así sucesivamente. En negrita aparecería reflejado la búsqueda concisa, porque he puesto comillas, del marcador, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es, veis que Mendeley Data, el portal de búsqueda, es capaz de indexar dichas entradas. Yo lo que voy a hacer es centrarme exclusivamente en los datos de Mendeley Data, ¿vale? Aparecen 7 resultados, ¿vale? Y aquí aparece otra vez la cadena de búsqueda, que es este marcador, ¿vale? Bueno, pues en los metadatos o en el título, ¿vale?
Otro tema también importante, como estamos referenciando a entradas de Mendeley Data, yo voy a hacer clic y me gustaría enseñaros un tema importante. Nosotros también somos capaces de, evidentemente Mendeley Data es una herramienta nuestra, de referenciar a los ficheros, ¿vale? Hacemos clic y estamos referenciando los ficheros. Si hacemos clic en cualquiera, los podemos visualizar, ¿vale? Mendeley Data permite la visualización, si es posible, de distintos tipos de formato de ficheros, ¿vale? Por ejemplo, un código R, ¿vale? Esto es un programa en R, ¿vale? Y a mí sí me gustaría comentaros una diferencia. Veis, por ejemplo, que aquí en el registro anterior todos los ficheros tienen un punto en gris, pero sin embargo aquí aparecen puntos en verde, ¿vale? Esa diferencia consiste en que Mendeley Data es capaz de indexar de forma profunda aquellos ficheros que se pueden realizar, evidentemente, ¿vale? Y encontrar el patrón de búsqueda. Si nosotros miráramos por aquí, encontraríamos el patrón CA125, ¿vale? Y en esta hoja Excel exactamente igual, ¿vale? Si hiciéramos una búsqueda por aquí, aparecería el patrón CA125. ¿Eso qué significa? Que independientemente de los metadatos que tenga el registro, ¿vale? El dataset, Mendeley Data es capaz de indexar los ficheros que componen el dataset. Y si encuentra esa cadena de búsqueda, va a aparecer con un punto verde, ¿vale? A ver si por aquí aparece alguno. Aquí, por ejemplo, un fichero en doc. Y por aquí pues, debería aparecer dicha cadena. Aquí aparece, por ejemplo. ¿Vale? Eso es una de las virtudes de Mendeley Data, ¿vale? Yo puedo hacer búsquedas, ¿vale? Puedo hacer búsquedas siguiendo una cadena o incluso puedo hacer búsquedas utilizando nombre de institución, ¿vale? Por ejemplo, el Hospital La Paz de Madrid, por ejemplo, tiene este código de institución, ¿vale? Yo voy a poder realizar lo siguiente. Una búsqueda, ¿vale? Y me aparecerían, perdón. Me aparecerían 3 resultados, ¿vale? Si os fijáis, no me aparecía ningún dato porque tenía activo entre los filtros. Directamente, en vez de marcarlos, se me ha ido a la pantalla inicial y he puesto la misma búsqueda y me sale la búsqueda bien, ¿vale? Y en principio me saldrían 3 resultados de alguien que está afiliado al Hospital de La Paz. ¿De acuerdo? Vale, lo que puedo hacer también es buscar por autor, ¿vale? El primer autor, que es Juan Carlos López Gutiérrez, por ejemplo, ¿vale? Hago clic, me daría el Scopus Authority, ¿vale? Y podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, ¿vale? Utilizando este Authority, ¿vale? Y en principio, veis que dos de los 3 anteriores pertenecen a este investigador, ¿vale? Y estarían indexados en Figshare, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo hacer ese tipo de búsquedas, puedo hacer búsquedas por un patrón, puedo hacer búsquedas por un concepto, puedo hacer búsquedas por cualquier tipo de patrón y puedo utilizar, por ejemplo, elementos lógicos, ¿vale? Si hacemos clic aquí en búsqueda avanzada, pues nos aparecería, por ejemplo, las distintas formas de búsquedas, por ejemplo, que tiene la herramienta y los distintos parámetros que puedo utilizar, ¿vale? No quiero centrarme demasiado aquí porque es un mundo, pero sí puedo afirmar que Mendeley Data proporciona un elemento bastante interesante y bastante potente a la hora de realizar búsquedas, ¿vale? Vale. Vamos a seguir con la misma búsqueda, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer CA125, vamos a añadir repositorio de datos y vamos a incluir Mendeley Data. Esta es exactamente la misma búsqueda que hice anteriormente, ¿vale? Pero a mí me gustaría enseñaros la siguiente funcionalidad. Si yo hago clic en un elemento concreto, ¿vale? Me aparecerían todos los metadatos y los ficheros. Yo lo que quiero es abrir el registro en sí, ¿vale? Hago clic. Y aquí aparecería toda la información que puede almacenar un registro de Mendeley Data, ¿vale?
Tenemos títulos, tenemos fecha de publicación, tenemos una primera versión, ¿vale? Tenemos el DOI, que automáticamente lo ha generado Mendeley Data, el autor, una descripción en sí, una serie de ficheros, puedo descargar todos los ficheros. En la parte de la derecha tengo una serie de estadísticas, por ejemplo, del número de vistas que ha tenido este registro y el número de descargas, ¿vale? La versión actual, cómo se cita una referencia a la citación de ese dataset, por ejemplo. Podemos hacer referencias y ahora cuando creemos un registro vamos a ver cómo poder hacer referencias a distintos datasets asociados, por ejemplo. Y también, por ejemplo, podemos hacer referencias a datasets sobre el cual se basa el actual y aquí aparecería, ¿vale? Y el tipo de licencia. Si hubiera más de una versión, es decir, si en vez de la versión 1 hubiera versión 2, por ejemplo, yo podría comparar distintas versiones. En ese caso se me dividiría la pantalla en dos y proporcionaría en diferentes colores cuáles son las partes, tanto a nivel de metadatos como a nivel de ficheros, que han cambiado en ese dataset. Por tanto, si yo lo que quiero es realizar comparaciones y ver cómo evoluciona un dataset a lo largo del tiempo, podría realizarlo utilizando Mendeley Data, ¿vale? Bueno, y de forma muy resumida, muy sencilla, esta sería la ventana de búsqueda de información de Mendeley Data, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? No hay ninguna pregunta por el momento. Perfecto. Bueno, pues seguimos. Vale, y ahora nos vamos a adentrar a la versión no gratuita. Es decir, cuando una institución quiere adquirir Mendeley Data, uno de los casos de uso es publicar datasets. Y tenemos dos formas de publicar los datasets, una de forma individual y otra de forma colectiva. Voy a explicar las dos, ¿vale? La primera es, vamos a publicar un solo dataset de un fichero que ya existe, ¿vale? Yo soy un investigador que pertenece a la institución y digo, bueno, ya tengo esto listo, voy a publicar un dataset, ¿vale? No necesito nada más, ¿vale? Bueno, cuando hago el login en la herramienta, en ese caso yo ya he hecho login en la herramienta, me aparecería un menú que es My Data, ¿vale? Dentro de My Data, yo tendría la posibilidad de ver, de hacer búsquedas también, ¿vale? En ese menú de aquí, ¿vale? Habría una ventana de notificación aquí. En mi caso específico, yo soy administrador, tengo un rol de administrador, por tanto me aparecerían datasets que requieren moderación. Ahora lo vamos a ver después, qué significa la moderación, ¿vale? Y tengo la posibilidad de tener mi histórico de datasets, colecciones que ahora voy a explicar y de proyectos, ¿vale? Pero bueno, yo soy un investigador, quiero publicar un dataset. Voy a crear un nuevo dataset. Hago clic aquí. Vale. Lo primero, tengo que proporcionar un nombre. Y aparte, mi afiliación actual es Elsevier, ¿vale? Que es la empresa donde trabajo. Si alguien estuviera en el Hospital Virgen del Rocío, sería Hospital Virgen del Rocío, ¿vale? Gregorio Marañón. Sería la institución sobre la cual está afiliado el perfil, ¿vale? Entonces, le doy nombre. Ejemplo, hospitales, y creamos el dataset. ¿Qué va a aparecer a partir de ahora? Bueno, pues lo que va a aparecer es lo siguiente. Es una ventana donde yo voy a poder incluir los metadatos necesarios para poder publicar el dataset, ¿vale? Lo primero, ya hemos puesto el título, ¿vale? Podemos cambiar los contribuidores, ¿vale? Por defecto aparece mi perfil, pero yo puedo añadir, por ejemplo, otro contribuidor añadiendo correo electrónico, añadiendo su ORCID. Mi ORCID está afiliado automáticamente dentro de mi perfil, no tengo que añadirlo, ¿vale? Toda información relacionada con mi perfil ya se añade automáticamente, no hace falta añadirlo. Y aquí pues tendría que añadir la información de los contributores adicionales, ¿vale? Lo vamos a ver en blanco por sencillez. Descripción, esa sería la descripción que aparecería en primer plano dentro de los metadatos. ¿Vale? Un apartado específico donde yo podría crear una jerarquía de carpetas para poder almacenar los distintos ficheros. Bueno, pues puedo crear varias carpetas, ¿vale? Y a su vez
Dentro de cada carpeta puedo crear distintas carpetas, ¿vale? Cuando el dataset estuviera publicado, yo podría, con un solo clic, descargarme todos los ficheros a la vez o podía realizarlo de forma individual, ¿vale? Voy a poder cargar los ficheros, voy a hacer un pequeño ejemplo sin importancia, hago clic aquí, por ejemplo, cargo la presentación de hoy aquí, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Y en cuanto estuviera cargada, ¿vale? Aparecería aquí. Veis que directamente lo he cargado sobre el raíz, podría cargarlo directamente sobre cualquier directorio o incluso podría crear un directorio completo, o podría moverlo, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Hay casos en los cuales no me interesa publicar directamente el fichero, me interesa publicar el fichero en abierto, pero me interesa tener constancia o tener registro de quién accede al fichero. Y yo lo que puedo hacer es restringir el acceso a los ficheros. Eso implica que se publican los metadatos, se publica la opción de descargar los ficheros, pero para poder descargar los ficheros sí que pedir permiso, ¿vale? Se haría una petición directamente al propietario del fichero, le llegaría una notificación y daría acceso a ese fichero, ¿vale? Podía añadir como parte de los metadatos también los distintos tipos de instituciones que hay, en mi caso sería el Sevier, departamentos, ¿vale? Por ejemplo, las distintas categorías de los datos, por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda y tengo distintos... un segundo. A ver, aquí. A ver, sigue estando aquí. Ups, pues está dando un error. Bueno, aparecería un listado con distintas categorías, ¿vale? Otro tema también importante son los pasos para reproducir, ¿vale? Yo puedo incluir aquí como metadato cuál es el procedimiento para reproducir el experimento, ¿vale? Y un tema importante. El Mendeley Data permite la inclusión de metadatos adicionales para enriquecer el dataset según las necesidades de cada institución, ¿vale? Específicamente para esta cuenta de demo, lo que hemos hecho es incluir dos campos adicionales. Uno, la fecha de recolección de los datos y segundo, la naturaleza del dato. Si hubiera alguna necesidad específica de algún campo adicional, algún metadato adicional, sin ningún tipo de problema lo podemos enriquecer, ¿vale? Yo puedo añadir tantos campos considere necesarios, ¿vale? Y dichos campos se almacenarán como metadatos dentro del registro de Mendeley Data, ¿vale? Aparte de la licencia, ¿vale? La licencia la podemos cambiar, en este caso sería Creative Commons 4.0, ¿vale? Y puedo añadir licencias tanto, estas es las comunes, tanto para los datos en sí, ¿vale? Como para el software, como para el hardware. Eso implica de que yo voy a poder incluir distintos tipos de licencia, ¿vale? Dentro de los metadatos de Mendeley Data, ¿vale? Además, puedo referenciar información externa. ¿Cómo puedo referenciarlo? Añadiendo enlaces adicionales, ¿vale? Puedo hacer enlaces adicionales a artículos, a datasets o incluso un software determinado, ¿vale? Bueno, en principio puedo añadir esa información aquí y aparecería como un anexo dentro de las propiedades, dentro de los metadatos del dataset, ¿vale? ¿Qué más? En la parte de la derecha aparecerían las distintas opciones de publicación. Yo lo que puedo hacer es hacer una previsualización del dataset y me aparecería exactamente lo que se visualizaría cuando el dataset está publicado, ¿vale? Lo puedo compartir, es decir, si yo lo que quiero es que alguien me dé su aprobación, yo puedo compartir, me aparecería, por ejemplo, una URL, por ejemplo, esa URL yo se la mando a la persona que quiero, y aunque el dataset no esté publicado, la persona puede acceder al dataset y puede visualizarlo. Lo puedo borrar o lo puedo publicar, ¿vale? Y lo puedo publicar con un embargo, ¿vale? Directamente. El siguiente punto sería
el DOI. Automáticamente tenemos un DOI reservado. Desde que se genera el draft de este dataset, tenemos un DOI. Y podéis ver que el DOI tiene un sufijo que es .1. Eso significa que es la versión número 1. El propio DOI genera control de versiones, ¿vale? Tenemos el ejemplo de citación del dataset, y en el caso de que hubiera versiones anteriores, bueno, pues nos aparecerían las versiones aquí, ¿vale? Y aquí aparece el almacenamiento que quedaría por datasets. Por datasets permitiríamos hasta 10 gigabytes de información, ¿vale? Voy a intentar publicarlo, a ver si me queda algún dato aquí. Artes y humanidades, paso para reproducir, un segundín, que esto es aquí, naturaleza, aquí, perfecto, ¿vale? Lo tendría todo. Ahora mismo lo que voy a hacer es publicarlo, ¿vale? Y diréis, oye, acabas de publicar algo sin sentido, una presentación, oye, ¿esto es un entorno de producción? Sí, vale, voy a publicarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a decir es, yo, una vez publicado el dataset, no se puede ni borrar, esto es mentira, esto se puede hacer, se puede borrar a nivel de administración, ¿vale? Yo puedo pedir que me borren un dataset, pero en principio, por defecto, no se puede hacer, o se puede cambiar, esto sí es cierto, no podemos cambiar el dataset, ¿vale? Entiendo que el dataset va a ser accesible al público, ¿vale? Y confirmo que el dataset no contiene ni información confidencial ni información personal, ¿vale? Vale. Y lo doy a publicar. Vale. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento el dataset no es publicado. El dataset va directamente a moderación, ¿vale? ¿Eso qué implica? Bueno, pues tenemos un rol que es el moderador, que va a tener visibilidad de todos los datasets de la institución y va a poder revisar que el dataset esté listo, tenga la calidad suficiente, tenga todos los campos, toda la información suficiente para poderlo publicar, ¿vale? En todo caso, ahora, yo como usuario me aparecería que el dataset está bajo moderación, ¿vale? Y en principio no aparecería dentro del conjunto público de datasets del SEBIR en este caso, ¿vale? Ahora, yo como administrador, ya no soy el investigador, soy el administrador. Voy a irme a la carpeta de moderación, ¿vale? En moderación aparece el ejemplo de hospitales. Como moderador voy a ver el contenido, ¿vale? Vería todo está bien, ¿vale? Y ves, no, mira, me falta algo, ¿vale? ¿Qué me falta? Bueno, pues falta cualquier metadato. Falta la fecha correcta de publicación. ¿Vale? Vale. Y específicamente, ¿vale? Desaparecería de esta lista e iría a la lista retornado al usuario, ¿vale? Y yo puedo ver, por ejemplo, la actividad, ¿vale? No sé si aparece, pero me aparecería ahora un correo electrónico, ¿vale? Me aparece ahora un correo electrónico donde me viene que el dataset ha sido rechazado, ¿vale? Puedo ver, por ejemplo, la petición, ¿vale? Y puedo ver la actividad, ¿vale? Hay datasets, por ejemplo, voy a ver cualquiera aquí, ¿vale? Puedo ver la actividad de cada uno de ellos, ¿vale? Vale, pues actualmente el dataset ha sido devuelto, ¿vale? Y tiene una petición y yo lo podría modificar. Una vez tuviera el dataset correcto, se pudiera publicar aquí. No lo voy a hacer, ¿vale? Porque esto es un sistema de producción y no quiero que ese registro entre en producción. ¿De acuerdo? Y esta sería una manera sencilla de incluir un dataset publicado dentro de una institución. Directamente me voy a MyData, doy de alto un nuevo registro, añado los ficheros, añado los metadatos, publico, me voy a moderación y si el moderador concluye que el dataset está para publicar, lo publica. Que no, directamente lo rechaza con comentarios y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Tenemos una, ¿no? Sí, tenemos una. A ver, buenos días. No, la tengo, Patricia. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Los metadatos cargados en esas plataformas son exportables a otras plataformas como DSpace, por ejemplo? Son exportables. Nosotros proporcionamos una API donde podemos realizar consultas y podemos exportar los datos. ¿De acuerdo?
No tenía previsto enseñar la API en sí, ¿vale? La puedo referenciar, pero bueno, tenemos una API que directamente la podemos invocar, ¿vale? Es una API REST con el resultado en JSON, por ejemplo, ¿vale? Y sí habrá que se puede realizar. Es más, tenemos algún ejemplo de alguna institución que ya tiene un sistema CRIS, por ejemplo, o tiene un repositorio y nos adquiere el módulo Data Monitor y es capaz de recopilar todos los datos a través del Data Monitor. Eso es posible, ¿vale? En todo caso, para una demostración, no la tenía preparada ni siquiera la clave, pero si tenéis alguna inquietud sobre cómo se puede integrar, me lo decís, porque tenemos bastante experiencia en eso. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta más. Hay otra en el chat. En el chat. A Sí. ver. Muy importante en el juego cómputo. Privacidad y confidencialidad de los datos. ¿Cómo será que queda a criterio del investigador o se hace algo más? En principio, bueno, no sé si esta pregunta estaba escrita antes o después de que hiciera el flujo de moderación. En principio, tanto la privacidad como confidencialidad de los datos se deja a criterio del moderador, ¿vale? Existe un flujo de moderación, ¿vale? Por tanto, en el peor de los casos, nunca van a quedar datos sueltos sin moderar que puedan contener información confidencial o privada, ¿vale? Y en todo caso también hay una serie de casillas que el investigador tiene que hacer tick para poder publicar los datos, ¿vale? Vale, otra pregunta es, entiendo que MyData es gratuito. MyData, tal y como dije en la presentación, tiene una parte que es gratuita, ¿vale? Esa parte gratuita es accesible a todas las cuentas que tengan Mendeley, ¿vale? ¿Cuál es el problema? La pestaña MyData sencilla, sin ningún tipo de afiliación, no tiene moderación y no permite las características, por ejemplo, de metadatos adicionales de un tipo de institución específica, ¿vale? Así que digamos que para la publicación específica de un dataset es posible hacerlo. Para establecer una estrategia de gestión de datos en cualquier hospital o institución no sería la mejor opción. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta más? Y si no, seguimos. Yo creo que puedes seguir y Perfecto. ya te aviso. Perfecto. Venga, pues seguimos. Vale, el siguiente paso es, vale, yo acabo de publicar un dataset aislado, ¿vale? Pero bueno, normalmente no suele ser el caso, ¿vale? El caso es, cualquier institución tiene grupos de investigación, ¿vale? Y esos grupos de investigación se nutren, o mejor dicho, los datasets se nutren a través de proyectos. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es enseñar cómo poder colaborar con la herramienta, ¿vale? Para poder colaborar con la herramienta, lo que hacemos es iniciar proyectos, ¿vale? Me voy al menú de proyectos y aquí me aparecerían, bueno, todas las demos que he estado haciendo últimamente, ¿vale? Y me creo mi nuevo proyecto, ¿vale? ¿Qué es un proyecto? Bueno, pues es un espacio de colaboración y ahora vais a ver lo sencillo y lo visual, lo intuitivo que es, ¿vale? Voy a poner ejemplo, proyecto, sanidad, hospitales, ¿vale? ¿Vale? Vale. Y en ese momento he creado un nuevo proyecto, ¿vale? Lo primero que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Un proyecto es un espacio de colaboración donde yo voy a poder poner en contacto personas, ¿vale? Orígenes de datos, datasets y publicaciones. Nada más, ¿vale? Vale. ¿Eso qué implica? Bueno, pues lo primero que voy a poner es en contacto personas, ¿vale? Hago clic en miembros, ¿vale? Y yo lo que puedo hacer es poner en contacto compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Tengo un acuerdo con mi compañero Hongchen, es el equivalente para mí, pero para el norte de Europa. Busco Hongchen, ¿vale? Y lo puedo añadir como miembro, ¿vale? Vale. Tengo distintos tipos de roles, ¿vale?
tengo solamente puedo añadir roles de visualización, es decir, el miembro del proyecto solamente va a poder visualizar los datos, ¿vale? Cuando digo visualizar es utilizarlos, y ahora veremos cómo utilizar los datos, ¿vale? Puedo dotarle el rol de editor, ¿vale? Que va a poder modificar dichos datos, modificar, por ejemplo, los metadatos de los datasets. Administrador de proyecto, el administrador de proyecto va a poder modificar, por ejemplo, el grupo de proyecto, ¿vale? O la visualización, por ejemplo, o el versionado de los datasets. Y la owner, que principalmente añade todas las categorías anteriores y aparte puede borrar el proyecto, ¿vale? Yo en principio le voy a dar editor. Vale. Se añade a esa persona, ¿vale? Y ahora mismo tenemos a 2 personas colaborando. ¿Qué es lo que va a pasar? En ese momento a mi compañero Hongchen le aparecería un correo electrónico diciendo que se le ha dado de alta a un proyecto determinado. Y si hace login en la herramienta, le aparecería exactamente la misma ventana que tengo yo, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos colaborar? Y ahora entra en juego la problemática de los distintos orígenes de datos que puede tener cualquier organización. Y pongo un ejemplo. Yo, Juan García, estoy realizando una investigación y estoy almacenando los datos de investigación en un directorio compartido, ¿vale? ¿Cómo podría compartir dicha información sobre todos los miembros de mi equipo? Bueno, pues en principio yo lo que hago es proporcionar acceso compartido a dicho repositorio, ¿vale? ¿Qué pasa si esa problemática la multiplicamos por cada uno de los miembros del grupo? Bueno, pues tenemos un problema que se multiplica n veces, ¿vale? Si tengo 5 miembros del grupo, tengo que mantener la administración de cada uno de los 5 orígenes de datos si es que hay 5, porque yo podría tener más de uno, ¿vale? ¿Cómo soluciona Mendeley Data ¿cómo puedo utilizar Mendeley Data para solucionar ese problema? Bueno, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo, como Juan García, doy de alta un origen de datos, ¿vale? Añado un origen de datos aquí y veis que hay distintos proveedores, ¿vale? de información. Está Dropbox, Box, Google Drive, etcétera, etcétera. Cada vez más añadimos distintos orígenes de datos. Yo específicamente ya tengo creado un ejemplo con Google Drive, ¿vale? Y hago clic en Google Drive. El siguiente paso sería proporcionar las credenciales. Yo específicamente en mi ordenador las tengo cacheadas, ¿vale? Si no, tendría que incluir las credenciales, ¿vale? Hago clic en Mendeley Data, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hago, y le doy a compartir, y lo que hago en este momento es a todos los miembros del equipo, ¿vale? Darle acceso a una copia, no el fichero en sí, sino una copia del contenido de mi carpeta Mendeley Data. ¿Vale? Si yo hago clic, por ejemplo, aquí, me parece que creo que son 3 ficheros, ¿vale? ¿Vale? 3 ficheros, y esos ficheros son visibles por cada uno de los miembros del equipo. No hace falta compartir ningún tipo de contraseña. Si yo añado un nuevo miembro del equipo, ese miembro del equipo nuevo directamente tiene acceso a todos los ficheros y todos los orígenes de datos. Por tanto, estoy simplificando la administración de datos compartidos de trabajo, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, o si Hongchen quisiera añadir un nuevo origen de datos, ahora no lo puedo hacer, no lo tengo aquí, pero lo podría compartir y automáticamente a mí me aparecería otra carpeta compartida. Si yo ahora mismo quiero añadir otro origen de datos, ¿vale? Añado otra carpeta que es tratada de forma independiente, da igual que sea en Google Drive, da igual que sea en otro proveedor, y yo lo que estoy haciendo es de manera transparente hacer una jerarquía de directorios para compartir información que se comparten de manera transparente y sin necesidad de compartir credenciales con ninguno de los miembros del equipo. Imaginemos, por ejemplo, que quiero quitar un miembro del equipo. Yo lo único que tengo que hacer es quitarlo de ese entorno de colaboración. El resto de permisos de lectura se quitarían automáticamente. ¿De acuerdo? Es el beneficio que tengo de compartir información con Mendeley Data. Y en eso consiste la columna fuente de datos. El siguiente paso es
una vez tengo sincronizadas las distintas fuentes de datos y estoy trabajando y generando información, incluso de forma distribuida, ¿vale? Yo puedo crearme mi dataset, ¿vale? Y yo lo que puedo hacer es crear este dataset. Este dataset o lo creo directamente o le doy de alta directamente en esta columna o lo puedo importar de datasets que ya existan previamente, ¿vale? Yo como ejemplo lo voy a crear aquí directamente. Ejemplo, hospitales 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues actualmente yo puedo hacer clic y me aparecerían todos los datos y metadatos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo lo que puedo hacer, por ejemplo, cuando ya tenga listos los datos aquí, porque tenga el equipo, haya realizado el experimento, etcétera, etcétera, yo lo que puedo hacer directamente es... A ver, un momento. Aquí está. ¿Vale? Copiamos el dataset. Y este dataset ya pertenecería dentro de... No sé si está por aquí, ¿vale? Ya estaría dentro de la... Espera que lo tengo que volver a hacer clic. No está refrescado, pero aparecería aquí. ¿De acuerdo? Vale, cuando este dataset ya está listo para ser publicado, ¿vale? Yo lo publicaría según los requisitos, entraría en moderación y cuando ya no se ha copiado bien, no se ha copiado bien. Cuando ya entrara en moderación y fuera aprobado, aparecería aquí. ¿Eso qué significa? Que de manera muy sencilla puedo poner en contacto a miembros de un equipo. Puedo añadir o quitar miembros con distintos roles. Puedo compartir información, ¿vale? Añadiendo o quitando orígenes de información con distintos proveedores. Puedo crear datasets, ejemplos, de manera compartida y todos los miembros del equipo van a tener dicha visibilidad. Y al final, cuando el dataset está publicado, tengo visibilidad de qué es lo que se ha publicado referenciado al proyecto y las distintas versiones del proyecto, ¿vale? Y este sería, de una forma muy sencilla, el entorno de colaboración, ¿vale? A ver, tengo aquí una pregunta. ¿Los miembros del proyecto deben pertenecer a la institución que suscribe la plataforma Mendeledita? Muy buena pregunta, no hace falta, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, si yo, por ejemplo, abro un entorno colaborativo entre varias instituciones, la institución que suscribe la plataforma tendría el control y yo podría invitar a distintos usuarios fuera de la institución, ¿vale? Tengo dos posibilidades, o darlos de alta como usuarios utilizando el procedimiento de Mendeley o utilizar, por ejemplo, la afiliación de Mendeley, ¿vale? Y automáticamente se utilizaría Mendeley como la pasarela para poder autentificar en la plataforma, ¿vale? Otra pregunta es, ¿con qué otras plataformas similares a Mendeley Data se podrían exportar o importar datos? Bueno, pues en principio tenemos 1000 repositorios distintos para poder exportar o importar datos. No sé si esa es la pregunta o si puede ser un poco más específica, Mati. Un segundín, no sé si crees... Cuando te refieres a importar a plataformas similares, ¿qué significa similar? ¿De colaboración? ¿De almacenamiento? Bueno, dando una respuesta, mientras que Mati, de todo lo que implica Mendeley Data, vale. Nosotros somos capaces de incluir datos. A ver, estaba justo aquí. A ver, por dar una respuesta bastante más concisa, nosotros somos capaces de, primero, toda la plataforma de OpenAIRE, ¿vale? Es totalmente compatible tanto para ingestar como para indexar datos, ¿vale? Por otro lado, DataSite proporcionamos mecanismos para poder sincronizar los DOIs institucionales. Scholis, que es la base de datos mundial de registros de datasets, proporcionamos y también recogemos información. Para para generar un plan de gestión de información, nosotros proporcionamos también sincronización con DMP. Y después, en relación a los distintos repositorios,
Pues proporcionamos también sincronización e indexación con repositorios como Dirad, Pangea, Figshare, Zenodo, etcétera, 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 ¿vale? Y después, en relación a los distintos productos del Sevier, bueno, pues tenemos sincronización con este portfolio de productos, ¿vale? No sé si te queda... Ah, vale, perfecto. Vale. De todas formas, en todo caso, Mati y todos los oyentes, esa presentación va a estar disponible, ¿vale? Y además, si tenéis cualquier tipo de duda, bueno, pues puedo contactar con vosotros y resuelvo vuestra duda específica bueno, que en principio no querráis lanzar por aquí, ¿vale? Vale. Como íbamos diciendo, sincronizamos datos, creamos datasets y publicamos. No voy a publicar datasets porque en principio entraré en moderación y no quiero, ¿vale? Pero eso sería el entorno de colaboración sencillo pero potente que Mendeley Data tiene, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer a nivel de colaboración? Bueno, aparte de los proyectos, podemos crear lo que se denominan colecciones. ¿Qué es una colección? Pues una colección es un conjunto de datasets, ¿vale? Ejemplos concretos, bueno, pues departamento de histología patológica, por ejemplo, ¿vale? Quieren publicar todos los datasets de ese departamento. Bueno, pues podemos crear una colección, ¿vale? Histología patológica, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que puedo hacer es añadir una serie de metadatos, ¿vale? Como por ejemplo quién es el autor, el estado, la última actualización, y añadir una serie de datasets. Fijaos que específicamente me aparecen todos los datasets que pertenecen al Sevier, ¿vale? Entonces yo puedo añadir todos los datasets que yo quiera añadir, ¿vale? Vale, pues todo esto aparecería como un solo registro, ¿vale? Y por tanto yo lo que podría es concentrar en un solo registro una serie de colecciones de datasets con una temática específica o relacionadas con algún tema específico, ¿vale? Exactamente igual, lo puedo publicar y aparecería bajo moderación, ¿vale? ¿El por qué realizar este tipo de colecciones? Bueno, pues cuando alguien adquiere Mendeley Data, si adquiere el módulo de Data Monitor, que ahora voy a explicar, se proporcionaría la posibilidad de incluir un portal específico donde se relacionan todos los datasets afiliados a la institución, ¿vale? Esto es un ejemplo de la Universidad de Milán Bicocca, que bueno, que en principio tiene Mendeley Data y se le han afiliado 2019 datasets a día de hoy, ¿vale? Con distintos tipos de repositorios, ¿vale? Principalmente los tres mayores repositorios es Figshare, HP Data y la base de datos de Cambridge, la Structural Database, ¿vale? Esos son los tres principales repositorios. Después tenemos Zenodo, Figshare, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nosotros proporcionamos un portal donde de forma única pues podemos publicitar el resultado de la investigación de esa universidad. Y aparte lo que han hecho es crear una serie de colecciones por departamentos, por ejemplo, el departamento de ciencias de materiales, ¿vale? Bueno, pues aquí aparecerían todos los datasets relacionados con ese departamento, ¿vale? Esto es una colección, ¿vale? Esto es una colección, ¿de acuerdo? Vale, lo siguiente que voy a explicar es el módulo de Data Monitor, pero he visto una pregunta, voy a ver un segundín. La figura del moderador es por proyecto. ¿Cómo se configura el perfil de administrador en una institución? ¿Es la biblioteca el servicio el que suele gestionar esta administración? Vale, buena pregunta. Vale. Marimar, voy a hacer una cosa, ¿vale? Esto es algo que voy a explicar al final, ¿vale? Entonces, esta pregunta te la voy a responder al final, ¿vale? Cuando hable de cómo se gestiona el entorno y cómo gestionan los usuarios, ¿vale? No queda en el tintero, ¿vale? Te la voy a responder al final del todo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a introducir el módulo de Data Monitor y después voy a explicar en 2 o 3 pinceladas cómo se administraría el entorno, ¿de acuerdo? Vale.
Entonces, el último módulo que me gustaría explicaros es el Data Monitor. Entonces, ¿qué es Data Monitor? Principalmente Data Monitor es, Elsevier tiene un mecanismo para poder indexar todos o casi todos los grandes repositorios de datos del mercado, ¿vale? Y un procedimiento que usa inteligencia artificial para poder relacionar, para poder afiliar tanto los creadores del dataset como la institución. ¿Esto cómo se plasma para una universidad, para un hospital o para cualquier institución de investigación? Bueno, por un lado tenemos los datos almacenados dentro del repositorio institucional, sea Mendeley Data o no, ¿vale? Y por otro lado tenemos la capacidad de identificar fuera del ámbito de la institución todos aquellos repositorios que tengan presencia de la institución en sí, ¿vale? Eso es el Data Monitor. Data Monitor al final es una base de datos que consolida todos los datasets de una institución en particular, ¿vale? Haciendo clic aquí, por ejemplo, y este módulo es administrador, ¿vale? Solamente lo puede acceder una persona con privilegios de administrador, aparecería lo siguiente. Yo tengo todo un listado de los 120 datasets que pertenecerían al Elsevier en este caso, ¿vale? Y distintos tipos de filtros, por ejemplo, la fecha de actualización, los repositorios, ¿vale? No solamente están en Mendeley Data, ¿vale? Los tipos de datos, ¿vale? Y a su vez, bueno, información adicional como, por ejemplo, si están enlazados a un artículo, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta información la puedo exportar, por ejemplo, la puedo exportar a un fichero CSV o lo puedo exportar a un Excel, ¿vale? Y aparte, si considero que esta información se puede enriquecer, puedo añadir ficheros, mejor dicho, registros adicionales y puedo hacer una serie de búsquedas aquí, ¿vale? Si me interesa, por ejemplo, meter registros que tengan que ver con ese marcador, bueno, pues directamente lo reviso y lo voy añadiendo. Eso sería posible, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero sería posible añadirlo, ¿vale? Pero es que esto no es todo, ¿vale? Nosotros, como dije anteriormente, si una institución adquiere el módulo de Data Monitor, es posible también añadir un portal específico para publicitar todos los datos de investigación de manera independiente de Mendeley Data, del portal de Mendeley Data tradicional, ¿vale? Aquí aparecería el branding de la institución, las distintas colecciones y el contenido específico, ¿vale? Pero es que además es posible, si tenéis algún sistema CRIS o algún sistema de gestión de datos de gestión de la investigación, mediante el API, proporcionar, enriquecer dichos datos de investigación, ¿vale? Entonces, el módulo de Data Monitor, por un lado, lo que ofrece es esa consolidación de datasets. Segundo, proporciona el portal de acceso único para todos los datasets de la institución. Y tercero, la API para poder realizar llamadas y enriquecer de forma automática cualquier sistema que quisierais enriquecer, ¿vale? Y ese sería el módulo de Data Monitor. ¿Ejemplos reales? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros tenemos instituciones que ya tienen su repositorio de datos de investigación, pero están interesados en identificar cuáles son los datasets almacenados fuera de la institución para identificar colaboraciones que de otra manera no se podían haber identificado, ¿vale? O para poder medir con mucha más precisión cuál es el resultado de la investigación. O para poder, por ejemplo, justificar de manera mucho más adecuada aquellos proyectos de la Comunidad Económica Europea que necesitan que los datos se hayan publicado según los principios FAIR, ¿vale? Hay muchísimas, casi el 90% de los datos de casi todas las instituciones que están publicados o en repositorios generalistas, simplemente por necesidades de visibilidad, o en cualquier repositorio que la propia institución no tiene control, ¿vale? Y para eso tenemos el apartado de Data Monitor, ¿vale? Vale, otra pregunta. Marimar dice si se integra también con gestores de referencias. Sí, claro. Está integrado con Scopus y con Sybase, ¿vale? Está totalmente integrado. Y después
¿Desde el acceso gratuito hay acceso a consultas de las colecciones de otras instituciones? Sí, sí, exactamente. Yo puedo consultar también colecciones. El ejemplo más representativo es este de aquí. ¿Vale? Esto es una colección pública. ¿Vale? Se puede acceder. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, pues ya hemos visto cómo buscar información, hemos visto cómo publicar un dataset, hemos visto cómo colaborar, ¿vale? Hemos visto también cómo hacer colecciones, cómo utilizar el Data Monitor, lo único que queda es cómo administrar la plataforma, ¿vale? Bueno, cuando se genera un proyecto de Mendeley Data, se crean una serie de usuarios específicos con perfil de administrador, ¿vale? Y estos usuarios con perfil de administrador, como el que yo estoy enseñando actualmente, lo que permite es, por un lado, trabajar sobre los datasets de la organización, es decir, yo puedo ver cuáles son los datasets que se han publicado, por ejemplo, cuáles son los que están en draft, ¿vale? Estos son los que yo he hecho últimamente en la demo de hoy, por ejemplo, y puedo hacer acciones sobre ellos, ¿vale? Además, puedo incluir usuarios, ¿vale? Puedo incluir usuarios o administradores o moderadores o usuarios del módulo Data Monitor, ¿vale? Además, puedo tener una visión general de todo el log de acciones sobre el sistema. Es decir, cualquier tipo de acción que se haya realizado en el sistema tiene un log, ¿vale? Para poder tracear, para poder visualizar o hacer cualquier tipo de estudio a posteriori de la actividad en el sistema. Y por último, bueno, pues permite también la parametrización de la página de inicio, es decir, esta página, ¿vale? Se puede parametrizar. Perdón. Se puede parametrizar, ¿vale? Voy a poder realizar o incluir más o menos contenido, ¿vale? Este es el rol de administrador. Aparte, si yo tengo rol de moderador, bueno, pues me aparecería también el menú de moderación, ¿vale? Y podría realizar acciones de moderación, ¿vale? Y esto sería más o menos, a grosso modo, las funciones de administración. No es necesario administrar la infraestructura de Mendeley Data. Dicha infraestructura estaría hospedada en Amazon Web Services, ¿vale? El servicio que se proporciona de Mendeley Data es un servicio a nivel SaaS y no es necesario ningún tipo de administración de infraestructura. El acceso como administrador solo realizaría temas de administrador de usuarios o de administrador de contenidos. No es necesario administrar la infraestructura de la plataforma, solamente cuando hubiera que sincronizar el DOI corporativo o la carga de usuarios, etcétera, etcétera, pero eso sería como parte del proyecto en sí y lo realizarían también, o sea, iremos a hacerlo a partir de los servicios de implementación del Sevier. ¿Vale? A ver si hay alguna pregunta por aquí. Moderador, administrador. Vale, Marimar, en relación a las figuras de moderador de proyecto, el moderador es un moderador por institución, ¿no? Pero puede haber más de uno, ¿vale? Y la biblioteca es el servicio que suele gestionar esta administración. Normalmente sí, pero depende mucho de la institución, ¿vale? Por ejemplo, hay instituciones que delegan la administración en el departamento de calidad y hay instituciones que directamente delegan la administración en el departamento de biblioteca. O hay algunas que por ser un sistema IT de almacenamiento delegan la administración en el personal de IT. Pero normalmente lo que es la moderación se suele hacer, por ejemplo, por departamentos o por grupos de investigación. Es que depende mucho de cómo se organice cada institución. Vale. Juan, solamente para agregar algo, me imagino que Marimar, que es de Osakidecha, lo pregunta porque en el caso de Osakidecha es un consorcio y luego están los hospitales. Y me imagino que es más que nada por si ella puede, o sea, tener acceso solamente, o sea, como moderador para su propio grupo, ¿no? Muy buena pregunta porque
sí es verdad que la solución que ahora mismo estoy haciendo la demostración, sería una solución digamos, uniinstitucional, ¿vale? Y sí estamos trabajando en un modelo de consorcio. ¿Eso qué significa? Un modelo de consorcio implica que haya más de una institución que tenga usuarios dentro de la herramienta y que se puedan crear grupos de administración. Actualmente esa solución consorciada estamos trabajando, ¿vale? Es más, si no me equivoco, mañana tengo una reunión con un grupo de producto acerca de eso, ¿vale? Porque tenemos otro cliente que está consorciado y estamos trabajando también sobre ese tipo de solución, ¿vale? Se va a dar solución específicamente sobre ese tipo de arquitecturas, ¿vale? Pero yo creo que por el momento como está, De momento, es viable. es viable, exactamente. Ujú. Por ejemplo, si cualquier persona, a día de hoy, si se hiciera una solución consorciada con este entorno, se podría moderar cualquier tipo de dataset. Eso. Estupendo, gracias. Vale, ¿alguna preguntilla más? Nos quedan 10 minutos, ¿vale? Yo con esto ya he terminado la presentación. Sí, Cualquier pregunta, cualquier ejemplo, incluso si estáis interesados en tener dudas específicas porque tenéis bueno, un caso de uso muy específico, muy personal, sin ningún problema. Tenéis mi correo electrónico, j.garcia@elsevilla.com, y estaré encantado de ponerme en contacto con vosotros. la pregunta de Marimar, que va relacionada con el gestor de referencias como Mendeley, Zotero, etcétera, es por si estaban integrados dentro. ¿A eso te refieres? ¿Cierto, Marimar? Vale, Sí. pues, a ver, nosotros proporcionamos integración con Mendeley solo a nivel de usuario, ¿vale? No proporcionamos la integración a partir de las referencias, por ejemplo, no enviamos ninguna referencia a Otero, por ejemplo. ¿Vale? Sí es verdad que esas referencias sí las incluimos en Scopus y en Saival, pero no en otros productos. ¿Vale? En todo caso, si hubiera algún mecanismo de ingesta de datos en cualquier producto, nosotros lo que podemos hacer es hacer una llamada a la API de Mendeley Data, coger esos datos y poder hacer una ingesta, poder transformar esos datos y poderlos subir. Eso es lo que hacen, por ejemplo, algunas universidades que tienen su propio sistema CRIS, su propio gestor de referencias interno, y lo que hacen es cruzar los datos directamente a partir de Mendeley Data. Se puede hacer. Es decir, es posible extraer datos de Mendeley Data y exportarlos a otra herramienta. Yo creo que también desde el propio navegador, incluyendo lo que es la app de Mendeley, que va integrada con Chrome, por ejemplo, ¿Sí? y se puede descargar toda esa información directamente a Mendeley Marimar. Entonces no debería de haber ningún problema. Todas las referencias las puedes sacar de la propia pantalla a través de esta API dentro del propio Chrome o cualquier otro navegador, se me ha ido el nombre. Es un plugin con el plugin de Mendeley. Y con esto ya sacándola a Mendeley lo puedes llevar a cualquier otro gestor sin ningún problema. Gracias, Juan. Nada, ¿alguna pregunta más? Nos quedan 5 minutillos. No veo ninguna otra pregunta. Bueno, aparezco nuevamente. Gracias, Juan, por esta sesión muy informativa, muy enriquecedora. Y de todas maneras, Os dejo mi contacto de todas formas, otra vez. sí, voy a poner mi correo aquí, ¿vale? Por favor, si le escriben a Juan, ponerme en copia, ¿vale? Es lo mismo, pero con, a ver, lo he puesto para todos los panelistas, aquí lo pongo para todos. Ponerme en copia para poderles ayudar directamente,
¿vale? Que es p.ceballos con z y con v @elsevier.com. Le escriben a Juan, me ponen en copia para también estar pendiente de todo lo que les interese. Y nada, nuevamente muchísimas gracias, Juan, por darte este tiempo. Gracias a las bibliotecas virtuales de salud que nos dieron la idea de hacer estas sesiones. Próximamente, después de vacaciones, volveremos con alguna sesión que trabajaremos también con ellos y ya les estarán informando sobre estas sesiones específicas. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz verano y cuídense mucho, que es lo más importante, y esperemos que pronto estas sesiones sean de manera presencial. Hasta otra oportunidad. Gracias. Perfecto, muchas gracias, un placer. Hasta luego.